Colombia se enfrenta probablemente ante uno de los escenarios más tensos de las últimas décadas. El desahucio del Estado ha logrado el incremento de la pobreza, la desigualdad, la inequidad social y el aplastamiento de los derechos fundamentales. El pueblo decidió unirse en un grito desesperado, saliendo a las calles a manifestarse. Y aunque el detonante de ello fue el texto de la reforma tributaria, esta no es la única situación que se debe estudiar con lupa, sino todas aquellas que han sido consecuencia precisamente de otras reformas que han atacado directamente a los trabajadores y que se han venido diseñando, redactando y firmando en la oscuridad con caprichos que han favorecido a una clase política que ha llevado a Colombia a ser el país con la forma de exclusión más violenta del mundo. Si de catalogar se tratara, son las reformas que a su vez traen impuestos y la corrupción, la droga perfecta que mantiene a todos estos parásitos ocupando cargos públicos que desangran el fisco con salarios exorbitantes, libres de impuestos, camionetas blindadas y viajes. Al parecer ellos son los únicos con derecho de estudiar, formar empresa, derecho a la salud o a vivir dignamente. Luego entonces viene la pregunta, ¿puede violarse el derecho a la protesta manifestado en el artículo 37 de la Constitución para seguir perpetuando los abusos del gobierno ante la opinión pública? En 15 días de paro, Colombia ya perdió 40 colombianos, decenas de desaparecidos y un gobierno incapaz de hacer respetar los derechos humanos. Pero ¿qué tal si recordamos cuáles han sido esas reformas que poco a poco han ido llenando la copa, provocando este estallido social, y así determinar si la manifestación se justifica? Bienvenidos, esto es Educandos. En las antiguas civilizaciones como la egipcia, los monarcas dependían del trabajo de los esclavos. Con ellos sustentaban sus necesidades y sus excentricidades. En Grecia, Pericles convencería a los gobernantes de turno para fortalecer sus fuerzas militares, utilizando las reservas económicas fruto de impuestos de los habitantes de la tierra de la democracia. En este tiempo, esa inversión se podía considerar aceptable, ya que el futuro social y económico dependían en gran parte de la guerra, no como ahora que la guerra es utilizada para perpetuar la desigualdad que favorece solo a unos cuantos. Los romanos serían los primeros en clasificar el pago de impuestos según la capacidad de adquisición, pero si se requería, se solicitaba la misma cantidad sin importar la clase social. Más adelante el vasallaje iría dándole una forma más explícita a los modelos de tributar. Acá la tierra tendría un valor fundamental, pues el pago por protección de la misma garantizaba el cumplimiento del tributo. Ahora, es claro que el pago de los impuestos impulsa la economía de lo público, permite solventar una crisis y garantizar las necesidades básicas de un pueblo. Pero pues lastimosamente el pensamiento de quienes administran estos recursos, o sea, de las personas que nosotros mismos escogemos, ha sido por años el de lucrarse. Pensar erróneamente que las personas de las clases medias trabajan exclusivamente para mantenerlos. Entonces, ¿quiénes son los que realmente no quieren trabajar? De los años 1990 al 94, siendo presidente César Gaviria, en medio de bombas y 2 mundiales de fútbol, se aprobarían las reformas consideradas hasta ese momento las más salvajes para los colombianos, exclusivamente para los trabajadores, considerando que en este tiempo comenzaría la apertura económica a la cual nadie estaría preparado. Estas reformas fueron la Ley 44, la cual se caracterizó por el avalúo a la propiedad, la Ley 49 que permitió que se redujeran las tarifas de renta para inversionistas mientras los nacionales sufrían el IVA, la Ley 6, donde se crea una contribución al impuesto de renta. Casas y lotes empezarían a subir una alza de los precios impresionante, el IVA pasa del 12 al 14, se incluyen nuevos servicios al IVA, algunos de la canasta familiar. La fatídica Ley 100 del 93 que permitió la privatización de la salud, riesgos profesionales y sistemas pensionales. Entre las normas aprobadas figuran estas: un nuevo régimen de cesantías que serán entregadas a fondos privados. Pierde en su salario porque se ha eliminado para un gran sector la retroactividad en las cesantías. Yo he dicho que el nuevo sistema es un UPAR mejorado porque tiene un rendimiento mínimo superior y además una seguridad todavía mucho mejor para los trabajadores que la seguridad actual.
La reforma elimina la pensión sanción que obligaba a los empresarios que despedían sin causa justa a trabajadores con más de 10 años de trabajo. La ley acoge la jurisprudencia de la Corte, que nos ha dicho que la pensión proporcional de vejez a cargo del Instituto de los Seguros Sociales sustituye la pensión sanción. No hay ningún perjuicio para el trabajador. Pierde, definitivamente pierde. Claro que ganaron, porque el sistema tradicional de cesantías es un sistema que ha venido causando la inestabilidad de los trabajadores. En el gobierno de Néstor Samper Pizano, que aparte de estar salpicado por una serie de escándalos donde lo involucran con el cartel de Cali, se crean nuevos organismos como la Fiscalía y la Corte Constitucional. Se aprueba la ley 174 que sigue atacando a los trabajadores, pues allí comenzarían las excepciones absurdas a los pagos. La ley 223, donde el IVA pasaría del 14 al 16, aumenta la gasolina desproporcionadamente y varias leyes que no pasaron. El gobierno de Andrés Pastrana comenzaría con aires de frescura, pues sube al poder con la motivación de lograr la paz y con la idea de una reforma que pretendía bajar el IVA. Pero como sabemos, ninguna de estas alucinantes propuestas se hicieron realidad, posicionando a Pastrana como uno de los peores presidentes del país hasta ese momento. Entonces, mientras la selección Colombia clasificaba al Mundial de Italia 90 después de años de no jugar en uno, de ser eliminado humillantemente en USA 94, pasar de desapercibido en Francia 98 y ganar la Copa América del 2001, se firmaron estas leyes que abrirían el camino del desfalco al patrimonio, daría la facilidad de la privatización desmedida de empresas públicas muy valoradas como Telecom y que incrementaría el endeudamiento para la guerra con el famoso Plan Colombia. De esta manera le daríamos la bienvenida al nuevo siglo. En los dos mandatos presidenciales de Álvaro Uribe, y resumiendo rápidamente, se colocaron en la mesa temas bastante delicados bajo la denominada seguridad democrática, como la función de la conmoción interior, el impuesto al patrimonio y la vieja discusión de la redistribución de la riqueza, un defensor de la privatización y obviamente de la ley 100. En los dos mandatos del presidente Santos se realizaron en total 7 reformas que, aunque parecen muchas, estarían centradas en estados de emergencia por olas invernales. Hubo el impuesto al patrimonio, impuesto de renta a pequeñas y medianas empresas. Durante su gobierno el IVA subió un 19% y se dio la más importante marcha en contra de la privatización de la educación redactada en la ley 30 de 2013 y que debió ser retirada gracias a la resistencia del pueblo. Y finalmente el texto redactado por la presidencia de Iván Duque en medio de una pandemia y que entre tantas líneas se resumen muchas cosas como gravar los servicios públicos de los estratos 4, 5 y 6 con el IVA del 19%, incluyendo servicios de alcantarillado y aseo, más personas obligadas a pagar renta, eliminación del beneficio tributario, aumento a la tarifa impositiva, se eliminan las garantías pensionales y corre peligro la renta básica. Y también hay un impuesto al patrimonio y paupérrimas esperanzas de educación. En fin, una ley solidaria, sostenible, neoliberal y fascista que afecta por todo lado a los más pobres y no toca a los más ricos. A todo esto hay que añadirle que a la par de la aprobación de estas reformas, Colombia ha tenido que lidiar por años con la guerra de guerrillas, el narcotráfico, la delincuencia común, desastres naturales y crímenes de lesa humanidad. Entonces, solicitarle a los colombianos que se queden tranquilos en sus casas disfrutando de la Copa América, mientras los destinos de nuestro país están en manos de desangradores y burócratas, es una crónica trágica para el futuro. Entonces, ¿se justifica el paro nacional en Colombia? Lección número 1. En el año 800 lo iniciaron los romanos, el aporte a los gobiernos era algo ya instaurado, el comienzo del impuesto ya era una realidad, la diferencia de las clases empezaba ya a notar, en la mayoría de casos pagar era por iguales, parecido al socialismo pero con desfalcos reales. En Grecia, Pericles, padre de la democracia, invertiría los impuestos todo por la salvaguarda, tomó el tesoro público, lo hizo sin chistar, todo para sombeltar su gran fuerza militar, pero bueno, decretó que nadie pasaría hambre, el derecho a la salud y al hogar era importante. Después de todo esto llegaría el vasallaje, pagar por protección se volvió la moda andante. Mis terrenos no los tocan campesinos sin linaje, antes se sembraba opio, ahora es coca lo imperante. Los impuestos nacían de razones exclusivas, no del pueblo propiamente, sino de caprichos de arriba. Parece en todo caso que el tiempo se detuvo, existen los reinados, corazones al desnudo, dictaduras disfrazadas, democracias manoseadas, jóvenes sin panorama pero resistiendo duro, duro. Resistiendo duro, duro.
Siglo XX, Colombia década de los 90. Pagaríamos tributos solo por vernos la jeta. Liberales al poder, las riendas las tenía Gaviria. El mundial de Italia y USA serían su guarida. Impuestos para las remesas extranjeras. Apertura económica, la banca ya está llena. El pobre ahora es más pobre, no puede solventar un impuesto asesino a la canasta familiar. Uy, profe, ¿cómo así? ¿En serio grabaron la canasta familiar? Muchos acontecimientos nublaron la visión. La guerra de guerrillas, la famosa extradición, los secuestros inhumanos, todo el mundo en temor que en las calles de repente hubiera una gran explosión. Después de todo esto llegaron los 2000, colocaron en forma trabajar los indumil. El tributo era asesino, desangraba mi país, al igual que las masacres se contaban ya por mil. El innombrable no lo nombro porque él ya está nombrado, privatizando lo del pueblo nos tenía acostumbrados. La guerra del trabajador es el pan de cada día. 8 horas trabajando y yo no encuentro la salida, ya no hay los retroactivos de educar es que yo vivo. Salario insuficiente, solo Dios nos tiene vivos. Insuficiente sería tan solo cambiar el texto. La reforma completa hay que mirarla desde adentro. Menos violencia, impuestos, burocracia y corrupción. Educando por Colombia, exigiendo educación.